Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En la región, Brasil lidera los esfuerzos para buscar soluciones a los migrantes venezolanos. Esta es una afirmación hecha por Naciones Unidas, que en definitiva ha medido el pulso de lo que ha sido esa masiva migración de esos venezolanos que han tenido que abandonar su país. En esta ocasión vamos a conversar con la embajadora de Venezuela en Brasil, María Teresa Belandria, quien también ha sido una pieza clave en la asistencia a todos esos venezolanos que han migrado. Muchísimas gracias por estar aquí. Gaby, un placer estar en tu programa y gracias por permitirnos hablar de lo que ha sido el proceso migratorio de los venezolanos a Brasil, este país que ha sido líder en una de las respuestas humanitarias al flujo venezolano en este país. Embajadora, en principio quería su evaluación general. Se habla que en los últimos 5 años al menos 700.000 venezolanos han llegado a Brasil. La mitad de ellos ha hecho vida en esta nación y otros han tomado a Brasil como escala para ir a nuevos destinos. ¿Cuál es la situación en este año 2022 y la evaluación general que hace a este proceso? Efectivamente, como tú lo señalas, más de 740.000 venezolanos han pasado por Brasil desde aproximadamente el año 2017, cuando comenzó el flujo migratorio. Eso hizo que en el año 2018 Brasil decidiera establecer lo que ellos llaman la respuesta de Brasil al flujo migratorio venezolano, denominada Operación Acolhida en portugués, Operación Acogida en español. Y es un programa federal cuyo propósito es ordenar la frontera, acoger a los venezolanos e interiorizarlos. ¿Por qué? Porque primero ordenar la frontera, es decir, mantenerla abierta pero ordenada. Luego, acogerlos en el estado de Roraima, que es un estado del norte de Brasil, que es frontera con el estado Bolívar venezolano, y luego interiorizarlos. Y esto tiene tres componentes. ¿Por qué? Porque el estado de Roraima es un estado que se encuentra al norte y tú llegas allí y luego lo que viene es el estado Amazonas brasileño. Una vez que tú llegas al estado Amazonas brasileño, tú no puedes continuar a pie, como ocurre en el caso de los venezolanos que decidieron irse a Colombia y de ahí continuar a pie hasta Chile. Aquí geográficamente es imposible. Una vez que un venezolano llega al estado Amazonas, lo que viene de ahí hacia abajo es la selva amazónica. Entonces los brasileños diseñaron un programa que a través del esfuerzo propio del Estado brasileño y sus fuerzas armadas, a través de vuelos de la Fuerza Aérea y luego a través de un convenio que ellos realizaron con las empresas de aviación privada, han movilizado con sus propios recursos a 76.000 venezolanos a 838 municipios de Brasil. Eso es lo que se denomina el proceso de interiorización. ¿Por qué? Porque tú no tienes cómo salir del estado de Roraima y del estado Amazonas a menos que ellos te movilicen. Entonces, de esos 350.000 más o menos venezolanos que decidieron quedarse en Brasil, 76.000 aproximadamente han sido interiorizados por el propio gobierno brasileño. ¿Para qué? Para que no se queden en el estado de Roraima, para que no se queden en el estado Amazonas, porque no son estados donde hay suficientes fuentes de trabajo. Y se generaba entonces un caos de servicios, de atención sanitaria, de puestos suficientes para que los niños pudieran estudiar y se creó todo este programa de reunificación familiar, es decir, si usted tiene un familiar en otra parte de Brasil, llevarlo hasta donde está su familia, reunificación social, vale decir, si usted tiene algún amigo o algún pariente o algún primo que vive en alguna parte de Brasil, llevarlo hasta allá, o reunificación por puesto de trabajo. Así, más de 76.000 venezolanos han llegado a 838 municipios. Y la diferencia son personas que lograron interiorizarse por sus propios recursos. De manera que ha sido un programa muy bien diseñado, que es ejecutado, planificado por la Casa Civil, que es uno de los ministerios, donde participan 16 ministerios brasileños, y ejecutado por las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, con el apoyo de más de 118 organizaciones no gubernamentales, siendo las principales ACNUR,
OIM, UNICEF y todas las que están en el circuito de Naciones Unidas, pero también organizaciones no gubernamentales que reciben el aporte de todas estas conferencias de donantes que vemos que ocurren en el mundo y reciben aportes tanto del sector privado como de donantes particulares que permiten que nuestros migrantes y refugiados reciban, por ejemplo, 3 comidas al día. Hay 15 refugios en Boavista, 3 refugios en la ciudad de Pacaraima, y es un programa integrado donde nuestros migrantes y refugiados cruzan la frontera y lo primero que reciben es documentación brasileña y asistencia sanitaria. Es decir, que Brasil se preparó para el flujo de migrantes. Sí, definitivamente es un ejemplo para el mundo entero y mucho se habla de la migración en uno u otro país, pero es poco lo que se conoce de Brasil. Y yo quería aún más dibujar esa fotografía de lo que usted describía. Por ejemplo, hay experiencias con grupos de camioneros venezolanos que llegaron justamente a la frontera y fueron trasladados en grupos a otra zona, porque el tema del trabajo no solamente es que no pueden atravesar físicamente caminando, sino que en esas zonas no hay suficiente trabajo para todos. El tema de que las aerolíneas donan parte de esos puestos para que las familias puedan trasladarse. Si nos puede dar algunos ejemplos de lo que ha sido eso, de la vivencia, de algún caso que usted recuerde que sea importante resaltar. Mira, ese caso que tú mencionas fue muy interesante porque fue un grupo de señores, de hombres, que tenían experiencia como gandoleros en Venezuela, camioneros, y llegaron a Roraima, a Boavista, a Pacaraima, y ellos lo único que sabían hacer era conducir gandolas en Venezuela, estos con licencia de quinta, como los conocemos los venezolanos. Y una empresa de transporte en el sur de Brasil, que es donde, digamos, están las mayores fuentes de trabajo, decidieron que los iban a contratar a todos. Y ellos, junto con la Operación Acolida, decidieron hacer el proceso de interiorización, es decir, llevarlos desde Boavista. Estamos hablando que las distancias son de 4.000, 5.000 kilómetros, que tienes que tomar no un avión, sino 2 para poder salir de Boavista. Yo te lo pongo en estos términos de distancia. Un vuelo entre la ciudad de Boavista, que es la capital del estado de Roraima, donde están los refugios, y Brasilia, que es la capital, es un vuelo de 3 horas 50. Luego ahí tienes que tomar otro avión para llegar hasta el sur, donde ellos fueron interiorizados, que es un vuelo de 3 horas más. ¿Ok? Y luego probablemente tengas que movilizarte por carretera unas 3 o 4 horas más. Entonces, ellos fueron interiorizados por esta empresa. Primero interiorizaron a todos estos señores y luego, un año después, esto ocurrió en el año 2019, y un año después, ellos lograron traer a sus familias. Esta empresa, además, les dio casa a todas estas familias y fue realmente un momento muy emotivo cuando en un vuelo de la Fuerza Aérea ellos hicieron el trabajo, participó el Ministerio de la Mujer, participó en ese momento era la ministra Damares Alves, llegaron las familias hasta la empresa y hasta las casas. Y fue realmente una cosa muy linda. Ahí se hizo un trabajo para hacer la homologación de las licencias de conducir de estos gandoleros venezolanos para que ellos pudieran pasar por todo este proceso en el sistema de transporte brasileño y fue realmente maravilloso. Otro trabajo que se hizo con la Operación Acolida fue la interiorización a un municipio que se llama Dourados, que queda en el estado de Mato Grosso do Sul, en el sur de Brasil, que es frontera con Paraguay, y ahí fueron interiorizados en el año 2019 1.000 hombres que trabajan en un frigorífico muy importante. Entonces, en ese municipio hoy viven casi 4.500 venezolanos, porque primero fueron interiorizados los hombres y ellos luego trajeron a su familia. Es decir, estamos viendo un proceso migratorio histórico como ocurrió en Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Guerra Civil Española, que llegaron los italianos, los portugueses, los españoles, los libaneses, que llegaron primero los hombres y después llegaron las familias. Aquí está pasando más o menos lo mismo porque el proceso fue diseñado de la misma forma. Entonces, son ejemplos exitosos y yo solamente te digo que el 64% de los venezolanos que han llegado a Brasil y están viviendo aquí están bajo el proceso de reunificación familiar. El 89%
de los migrantes venezolanos vinieron en grupos familiares y solo el 11% llegó solo. Eso te dice un poco de cómo ha sido el proceso migratorio en Brasil. Y esa reunificación familiar, esa reunificación social hace que haya grupos familiares completos. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, en Brasilia, hay una ciudad cerca, aquí donde yo vivo, que se llama San Sebastián, y aquí hay familias de Maturín completas. De hecho, el estado que tiene el mayor número de migrantes en Brasil, te estoy hablando, pero de lejos, comparado con otros estados venezolanos, es el estado Monagas. Cifras de la Policía Federal. Esto dibuja una migración ordenada, sin embargo, no en todos los países es así. Yo quería que usted también nos hablara, embajadora, poniéndolo en contexto de cómo se vive en Brasil el tema del tráfico humano. Justamente esta semana Estados Unidos presentaba un nuevo informe donde Venezuela es criticado de una manera muy dura. Esta realidad se repite en Brasil y si pudiera establecer algún tipo de comparación con, por ejemplo, lo que pasa en la selva del Darién o lo que ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos. El tráfico de personas es un delito internacional. Donde haya un grupo de personas que quieren migrar, hay grupos de traficantes de personas. Brasil no escapa a esa realidad porque Brasil ha sido un país de tránsito de personas por años. Por ejemplo, los estados como Rondônia y Acre han sido estados donde el tránsito de haitianos y de africanos ha sido muy importante durante muchísimos años. Yo estuve en el estado de Acre el año pasado porque se dio un fenómeno de migrantes venezolanos que estaban saliendo de Perú y como allí está una ciudad que se llama Asís, Brasil, que es triple frontera entre Bolivia, Perú y Brasil, y empezaron a venirse los migrantes venezolanos atravesando el puente binacional con Perú, fuimos a ver qué estaba pasando. Y ahí nos dimos cuenta de que se estaba empezando a dar un fenómeno de traficantes de venezolanos. Y ahí fuimos a ver qué estaba pasando para atajar eso rápidamente con las autoridades brasileñas. Y las autoridades brasileñas se movieron muy rápido, la Policía Federal, para impedir que se produjera ese fenómeno. ¿Por qué? Porque aquí hay una migración ordenada. ¿Y por qué aquí no ocurre eso con tanta frecuencia? Porque aquí la migración es ordenada y porque las fronteras están abiertas y porque cuando el migrante llega, el migrante venezolano, puede obtener sus documentos de manera rápida y expedita. Entonces eso evita que los coyotes, evita que los traficantes de personas, que son los que utilizan las dificultades para obtener documentos, es el primer paso para que el coyote te capte. Cuando tú no puedes obtener documentos, ahí entran los coyotes. Ese es el primero. Pero aquí ha sido un país de tránsito, por ejemplo, de los haitianos, de los africanos que salen de África y entran a Brasil por Guyana, por Surinam, por el propio Roraima, entran muchos africanos. Entonces ellos, su tránsito por Brasil es para entrar luego, imagínate, salir de Brasil, llegar a Colombia, ir por el Darién y llegar a los Estados Unidos. Hay un tránsito de migrantes. Ellos vienen por lo general traficados. Aquí hemos tenido algunas denuncias de venezolanos que no entran por el proceso de acogida, porque alguien les dice, no, no es necesario, yo te llevo, yo te interiorizo. Hemos tenido algunas denuncias. También tuvimos algunas denuncias cuando las fronteras estaban cerradas por la pandemia, que no había posibilidad de obtener los documentos porque las personas entraron por la frontera cerrada, perdón, y no podían tener los documentos porque entraron por trochas allá arriba en Roraima y como no tenían la posibilidad de obtener los documentos legalmente, se fueron entonces hasta Paraguay por Foz de Iguazú y ahí un grupo de venezolanos se llevaba a las personas hasta Paraguay para que les sellaran la entrada con el pasaporte y regresaran a Brasil para obtener los documentos. Y un grupo de venezolanos cometió delitos, violaron a las mujeres, las dejaban tiradas en el monte y nosotros tuvimos las denuncias, las hicimos en la Policía Federal y fueron capturados. Es decir, pasa en todas partes, pero aquí ha sido, digamos, menor que en otros países. ¿Por qué? Porque cuando las personas entraban aún con la frontera cerrada,
y la policía sabía, no había multas, no había persecución contra los migrantes. Es decir, siempre ha habido un concepto humanitario en Brasil. Y cuando se abrió la frontera, que la verdad era muy difícil cerrarla, lo primero que se le dijo al migrante es, aunque usted haya ingresado con la frontera cerrada, venga y realice sus documentos sin ningún tipo de multa, de sanción, y no se preocupe, usted entró con la frontera cerrada, venga a arreglar sus documentos. Embajadora, usted señalaba algo que es muy importante y que creo que es importante que también lo conozca la ciudadanía, y es que Brasil precisamente tiene los brazos abiertos para recibir a todos los venezolanos, porque por un lado están los coyotes y por otro los llamados gestores, que te dicen, no, para que tú tengas la residencia o el refugio, yo te hago el documento, eso es súper engorroso. Hay una cantidad de mentiras en el camino. Quería que nos dijera justamente el llamado que hace a esos venezolanos a informarse de manera correcta y empezar un poco a hablar de los trámites. Si es mejor pedir residencia temporal, si es mejor convertirse en refugiado, un poco cuál es ese proceso. Mira, primero, en Brasil no se necesita visa. Tú puedes venir a Brasil eh, por la frontera terrestre con el documento que tú tengas. Cédula, aunque la tengas vencida. No es necesario pasaporte. Si tú no tienes pasaporte, puedes entrar a Brasil con la cédula de identidad aún vencida. Y si no Si tú tienes la tienes tu cédula, pasaporte, así sea una fotocopia, podría servir de referencia si hay alguien que no puedes tiene entrar. nada. Fíjate, hay personas que tienen una copia de la cédula, tienen la licencia de conducir, tienen el pasaporte vencido, tienen el carnet de la patria. Estoy hablando en serio. Con esos documentos usted puede entrar a Brasil. No es necesario que vayan a Santa Elena de Guairén y le paguen a un gestor. No es necesario. Incluso habían gestores, coyotes, en Santa Elena de Guairén falsificando documentos brasileños. Es decir, el tema de estos veintitantos años de hacer las cosas ilegalmente, hacerlas mal, buscar un gestor, no es necesario. Si usted no tiene todos sus documentos venezolanos en orden, porque se le perdieron, porque se los robaron, porque el SAIME funciona mal, porque usted no pudo hacerlo, si usted llega a Brasil con esa documentación tan precaria, usted debería pedir el refugio, porque no tiene los documentos. Ahora bien, si usted tiene su cédula de identidad vigente, usted tiene su pasaporte vigente, usted tiene su licencia de conducir vigente, sencillamente usted solicita su residencia temporal en el momento en que cruce la frontera. La solicita y Brasil se la da. Solamente pide refugio si usted es un perseguido político, si usted no tiene ningún documento. Pero si usted tiene todos sus documentos, si usted tiene una copia de su partida de nacimiento, no necesita la original, una copia, no tiene que ser ni siquiera una copia certificada, una fotocopia de su partida de nacimiento, su cédula de identidad laminada, ni siquiera tiene que estar vigente, con que esté laminada es suficiente. Su pasaporte, pida su residencia temporal ahí cuando cruce la frontera, porque ahí está la Policía Federal. No tiene que pedir refugio. ¿Por qué? Porque el refugio tiene un proceso muy largo. Usted primero le dan un protocolo de refugio. Ese protocolo de refugio luego tiene que ser aprobado por la Comisión Nacional de los Refugiados. Y eso le van a dar un documento de identidad como una cédula pero mientras a usted le dan ese documento, usted va a pasar 2 años con un papel que se llama protocolo de refugio. Usted no puede salir de Brasil con ese papel y no puede volver a Venezuela con ese papel, porque se supone que usted está solicitando una protección. En cambio, si usted solicita la residencia temporal, usted puede volver a Venezuela sin solicitar autorización de la Comisión Nacional de Refugiados. Es decir, hay una diferencia entre ser un solicitante de protección de refugio y un residente temporal. Entonces, eso siempre se lo decimos a los venezolanos porque no es necesario que usted se declare refugiado si usted tiene todos sus documentos. Luego, la embajada, nosotros tenemos una página web
en la cual usted puede hacer su registro consular de forma gratuita, su solicitud de certificación de licencia de conducir de forma gratuita y su solicitud de certificación de acta de nacimiento de manera gratuita, que son 3 documentos que usted no tiene que pagarle a nadie, a ningún gestor, sino que usted como ciudadano autogestiona sus documentos a través de la página web y los recibe en el correo electrónico que usted haya colocado cuando hizo su registro consular. Y hay otros documentos como la certificación de acta de matrimonio, la fe de vida y otros que nosotros a través del correo electrónico del consulado los gestionamos y usted los recibe en su residencia. Es decir, trabajamos con la Policía Federal y con todas las autoridades brasileñas para suministrarle los documentos que el venezolano necesita para regularizar su situación migratoria en Brasil. Y esto de manera práctica está funcionando porque en algunos países hay bastantes retrasos. Por un lado hay venezolanos que no se registran, por otro lado hay documentos que están retrasados. Coméntenos un poco de manera práctica cómo está la situación específicamente en Brasil y cuáles son los documentos que usted recomienda deben sacarse inmediatamente una vez lleguen y decidan quedarse en Brasil. Mira, los documentos que dependen de la autoridad brasileña te los dan en cuanto cruzas la frontera. De hecho, Brasil simplificó muchísimo los procesos. Anteriormente, cuando tú cruzabas la frontera, tenías que permanecer 15, 20 días en Pacaraima o mucho tiempo para que te dieran los documentos. Ahora no. Cuando la gente cruza y la gente dice, no, yo voy a reunificarme con mi familia, con mis propios recursos, te dan un permiso y tú puedes sacar tus documentos definitivos en la ciudad donde tú vas a vivir. Es decir, si tú vienes con tus propios recursos y tú te vas a interiorizar con tus propios recursos porque ya tu familia te mandó el boleto para que tú vayas a Paraná, a Curitiba, a Río de Janeiro, a Sao Paulo, tú tienes la posibilidad de obtener un permiso rápido, te montas en tu autobús hasta Boavista y de Boavista a tu avión y tú vas a la Policía Federal y allá te van a dar tus documentos. Es así de sencillo. Ahora, cuando tú dependes de la operación acolida, porque vas a estar en un refugio de la operación acolida en Boavista, ahí hay un puesto de identificación de la Policía Federal donde el gobierno de Brasil te va a entregar tus documentos. Lo que depende de nosotros como embajada es a través de la página web. Las personas que están en Boavista, ¿okay? En Roraima, nosotros tenemos un centro de atención al venezolano que queda en el centro de Boavista. Ahora bien, pueden hacerlo a través de la página web porque nosotros no tenemos oficinas físicas. Por eso simplificamos el proceso. La gente entra a nuestra página web, hace su registro consular y hace la solicitud de certificación de licencia de conducir. A los 10 días hábiles le llega a su correo electrónico. Eso tiene un código QR y una firma electrónica, como todos los documentos que se emiten en Brasil. O sea, no hay ningún tipo de retraso. El que lo solicita lo obtiene en el tiempo estipulado. ¿Cuál puede ser el retraso? Los retrasos naturales de todo sistema, Gaby. Que haya un retraso que no dependa de nosotros porque haya alguna caída del sistema. Es decir, todos los sistemas electrónicos pueden tener algún tipo de retraso. Y te voy a decir cuál es el principal. Nosotros no tenemos empleados, Gaby. Nosotros tenemos voluntarios. Es decir, nosotros tenemos un grupo de voluntarios que son ciudadanos venezolanos a lo largo y ancho de Brasil, que cuando llegan a su casa del trabajo, se sientan a ayudar a los otros venezolanos. Y nosotros recibimos entre 500 y 700 solicitudes por semana. Entonces, esos venezolanos llegan en la noche, se sientan y nos ayudan. Entonces, a veces, alguno de esos venezolanos no puede y probablemente no te llega en 10 días hábiles, sino en 11. Okay. Pero es un trabajo que el venezolano no tiene que pagar por el documento y quien lo elabora no recibe un salario. Entonces, a veces le decimos a la gente, tenga un poquito de paciencia, no le llegó en el día 10, sino en el día hábiles, pero le llega. Entonces, no tienes que pagarlo y te voy a decir qué pasa, Gaby. Ese documento, que es un papel que tiene un código QR, que cuando el venezolano llega a la Policía Federal o llega al DETRAN, que es el equivalente al INTT, el funcionario de Brasil hace así con el código QR y lo lleva directamente a nuestra página web. Es decir, es un documento emitido oficialmente por la embajada
Por ese documento le cobraban a los venezolanos en Brasil $50 por cada uno. Entonces, una persona que llegó a Brasil sin nada, sin trabajo, que vive en un refugio, que le dan las 3 comidas al día, ¿cómo va a pagar $50? Nosotros lo que hicimos fue simplificarlo, ponerlo en una página web a la que todo el mundo tiene acceso, inclusive por un teléfono, y puede hacer sus trámites. Imagínate el procedimiento ante la Policía Federal. Tú entraste como refugiado o estás haciendo el trámite de la residencia temporal y tú, los niños que no tienen documentos de identidad con cédula, los niños que, porque Brasil Sí, menores de decidió 9 años y todo eso. menores de 9 años, todos los niños entraron con protocolo de refugio, todos. Es decir, si tú hoy llegas con un niño a Pacaraima y tu hijo tiene 8 años, si no tiene pasaporte, le dan protocolo de refugio. Es automático, eso es ley en Brasil. Entonces ese niño, sus padres son residentes temporales, pero él no. Entonces cuando van a la Policía Federal, que los papás dicen, mire, yo quiero cambiarlo a residente temporal, necesita la certificación de la partida de nacimiento. Eso lo hacemos nosotros, de forma gratuita, a través de nuestra página web. Los papás entran, hacen su solicitud, reciben su documento, pero ese niño puede estar en un refugio. ¿Los papás tienen para pagar $50 por un documento? No, pero lo reciben de forma gratuita. Entonces esos papás van con ese niño a la Policía Federal con un documento que nosotros emitimos de forma gratuita. Además hacemos la carta de soltería para que los venezolanos se puedan casar en Brasil o para que puedan demostrar que son solteros. Ese es un documento que lamentablemente los cartorios, como se llama aquí, las notarías, exigen que sea presencial porque tienes que poner las huellas digitales y lleva 2 testigos. Entonces, bueno, ahí tenemos una alianza con las ONG de venezolanos en Brasil, que son como nuestra taquilla única. Eso se lo copió nuestro querido embajador en Colombia. Entonces los venezolanos van a la ONG, ponen las huellas, ponen todo, rellenan el documento, me lo envían a mí por correo de Brasil, yo lo firmo, lo sello, lo vuelvo a enviar. Es decir, tenemos todo un proceso para ayudar a la gente y la gente se casa. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y es gratuito. Embajadora, se Es nos gratuito. está agotando el tiempo. Quería puntualizar con usted si pudiera hacer una comparación de lo que es la migración el año pasado a este. ¿Ha aumentado, ha disminuido la llegada de venezolanos a través de la frontera? Mira, el año pasado, nosotros en los últimos 3 años tuvimos un pico muy grande. Incluso yo estuve en octubre del año pasado, yo este año fui una vez, el año pasado estuve la última vez en octubre, y el año pasado eran como 1000 y tantas personas por día, 700, 800, el promedio era entre 700 y 900 por día. Este año bajó un poco, más o menos está 100, 150, 200 por día. Que igual es un Saca la número cuenta significativo, claro que sí. y se ha reducido un poco porque la gente que está llegando ahora básicamente es por reunificación familiar. Es decir, no baja, pero son personas que están llegando porque ya tienen su familia. Y hay un flujo pequeño de retorno, no es muy grande, de retorno, pero mucha gente cautelosa, porque me dicen, no, mi papá se fue, pero fue a ver, pero dejó la familia aquí. O sea, no es que se fueron todos de vuelta. Entonces, sí, y agradecer a Brasil, lo que te digo, el trabajo de acogida es algo digno de ejemplo en el mundo y siempre lo digo, no tenemos palabras para agradecer al Ejército, a la Marina, a la Fuerza Aérea, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de la Salud, al Ministerio de Educación, lo que están haciendo para integrar a nuestros niños, aprender el idioma es difícil, no es lo mismo migrar a un país que se habla español a migrar a un país en el que se habla portugués. Entonces el proceso de interiorización aquí es diferente y de integración es diferente. Finalmente, embajadora, también quería que nos hablara un poco de lo que es su día a día, de todas esas reuniones. Hemos visto que fue recibida recientemente por el presidente de Brasil. Adicionalmente, se hizo un acto importante con motivo de la independencia de Venezuela, el apoyo diplomático de esas naciones que siguen justamente apoyando no solo el tema migratorio, sino en general a la embajada. Bueno, nosotros hicimos el 5 de julio en la Embajada de Colombia. Como sabes, nosotros no tenemos nuestra sede porque
a pesar de que ellos fueron declarados personas non gratas, los funcionarios de Maduro, ellos siguen ocupando de forma ilegal la embajada de Venezuela en Brasil. Sin embargo, por la gentileza y el apoyo del gobierno de Colombia, hicimos nuestro evento del 5 de julio. Ahí recibimos pues el apoyo político, más de 40 embajadores que nos acompañaron ese día, y habíamos tenido además una cena con el canciller de Brasil por el Día de la Independencia y por el proceso de Quito, pues para apoyar nuevamente a la migración venezolana y hablar un poco de la relación bilateral con el propio canciller de Brasil. Y este lunes pasado el presidente Bolsonaro pues convocó a todo el cuerpo diplomático acreditado en Brasil para hablar del proceso electoral el próximo mes de octubre, un poco de ruido que se está generando con relación al sistema electrónico, algunas denuncias que el presidente Bolsonaro quería poner, ¿no?, en conocimiento del cuerpo diplomático. Y ahí aprovechamos nuevamente de conversar con el presidente Bolsonaro, agradecerle el apoyo político claro, firme y decidido del gobierno de Brasil al gobierno interino del presidente Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional, al gobierno legítimo, y conversar un poco con él sobre lo que viene, ¿no?, el proceso que estamos esperando para reanudar las negociaciones de México, poner una fecha para elecciones presidenciales y la solución política a nuestra crisis, que no pasa por otra cosa que no sea una elección próximamente. Y agradecerle al presidente Bolsonaro el apoyo de acogida, el apoyo a los migrantes y el apoyo político que nos manifiestan día a día. Yo quería su mensaje final a los venezolanos, porque justamente tiene relación con más de 40 países que no es que han olvidado a Venezuela. Sabemos que el mundo está muy complicado, pero todas esas naciones, esas democracias siguen comprometidos en buscar esa solución para que hayan elecciones. ¿Qué le dicen ellos y qué le dice entonces usted para transmitir un poco de esperanza a los venezolanos que siguen buscando desesperadamente una solución para su país? Ya, lo primero es que nadie huye de un país que se arregló. Lo otro es decirle a los venezolanos que no, que abandonen esa ruta del Darién. O sea, es decir, no es la forma de ir a buscar un sueño muriéndose en una selva como la selva del Darién. Es decir, hay otras rutas para migrar. Quizás piensen en Brasil, donde aquí llegan y van a ser acogidos, bien tratados. Brasil es una opción segura. Y que nosotros seguimos luchando día a día junto con los países aliados. Las mayores democracias del mundo nos siguen apoyando y vamos a encontrar una solución pacífica, democrática, electoral, para que volvamos a reencontrarnos y todos los que emigraron y quieran volver, volvamos a nuestro país, y yo soy una de las que quiere volver, así que lo vamos a lograr. Embajadora, nuevamente denos la página web en donde pueden los venezolanos encontrar información para todos estos trámites. Mira, nuestra página es www.b de Brasil, o sea, brasil.embajadavenezuela.org. Y allí tienen toda la información de cómo Ahí hacer está los toda la trámites. información. Sí, ahí hay una sección de preguntas y respuestas, ahí está registro consular y hay una guía de cómo hacer todas las cosas, de manera que está nuestro Twitter, nuestro Instagram, y ahí está. La repito, www.b de Brasil, brasil.embajadavenezuela.org. Muchísimas gracias, embajadora. Gracias a ti, Gaby, fue un placer. Es toda esta información tan útil para todos los venezolanos que buscan migrar y específicamente están pensando en Brasil, de la embajadora de Venezuela en Brasil, María Teresa Belandria. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.